Por favor, tomen sus Biblias en esta mañana y ábranla en Segunda de Timoteo. Como ustedes saben, hace algunas semanas terminamos nuestro estudio del libro de Hebreos y no voy a empezar un estudio en Segunda de Timoteo. Esto va a ser esporádico nada más. Voy a estar predicando algunos mensajes de algunos temas acerca de los dones, cómo podemos servir al Señor y servir al cuerpo de Cristo. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar en los versículos de el 6 al 14. Por favor, síganme con su vista mientras yo leo. Este es Pablo escribiendo desde la prisión y él sabe que a lo mejor no va a salir. Él escribe en segunda de Timoteo lo siguiente: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz del Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de día y de noche, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo y trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó la luz, la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Esta es la palabra de Dios escrita para nosotros, originalmente dada a Timoteo, y fue dada a Timoteo porque obviamente Timoteo no estaba viviendo de acuerdo al llamado que se le había dado, se le había permitido. Se le había dado este llamado y él no lo estaba atendiendo, y aquí Pablo dice en estos versículos, quizá el mensaje principal de esta carta, le está diciendo: hey, Timoteo, despierta y sigue adelante, no te debilites, no te apartes de ese llamado que se te ha dado. Fortalécete en ese llamado que has recibido de Dios. Tienes que estar activo. Debes tú de alimentar este llamado que hay en ti. Usa los dones que Dios te ha dado. Y él le dice que predique el Evangelio directamente, el Evangelio de Jesucristo. En cualquier circunstancia en la que estás, Timoteo, recuerda dónde te ha puesto el Señor. Y debes de estar dispuesto a sufrir, aún a dar tu vida de acuerdo al llamado que recibiste. Y Pablo le está diciendo esto a Timoteo desde la prisión y le dice: aviva el fuego interior que hay en ti. Es un mensaje muy poderoso. Es un mensaje que se relaciona no solo a Timoteo hace muchos años, pero estoy seguro que se relaciona con muchos de nosotros.
Quizá no tenemos el mismo don que se le dio a Timoteo, pero sí tenemos el mismo llamado que Dios le dio a Timoteo a nosotros. Debemos de servir en el cuerpo de Cristo, debemos de proclamar el evangelio y muchas veces nos debilitamos. Yo creo que ahí nos podemos relacionar con Timoteo. Hay veces donde nos sentimos debilitar y a lo mejor podemos tener un don que no se está usando. Debemos de ser cuidadosos y usar este don. Debemos de ponerlo a la obra. El Señor ha dado múltiples dones a la iglesia para la edificación y la equipación de los santos y Él quiere que todos esos dones estén en uso. La iglesia, si están en uso, va a ser efectiva. Así es de que este mensaje de Pablo a Timoteo es un mensaje para nosotros en esta mañana. Es para mí, es para ti. Y todos debemos de poner esto en nuestro corazón. Yo creo que al final del día nosotros a veces caemos en la tentación de no usar lo que se nos ha dado. Y cuando esto sucede, la realidad es que nuestra fe se debilita. Y yo no quiero que mi fe sea debilitada porque el Señor no usa ese tipo de fe. El Señor no nos salvó para vivir así, para que no seamos efectivos. El Señor nos salvó para que le sirvamos con todo nuestro corazón. Quizá no nos salvó para estar cómodos por el resto de nuestra vida. No, nos salvó para servirle. Nos salvó para que seamos como un fuego avivante siguiendo al Señor Jesucristo. Él no quiere personas frías. Él quiere personas que estén en fuego por el Señor. Así es de que si tú estás aquí y tú no eres un cristiano que está en esa situación, si no estás donde deberías de estar, esto es para ti. Él quiere que tu fe sea fuerte y que la uses para su honra y para su gloria. Cuando estaba en la escuela, fui a Nuevo México y cuando fui a Ruidoso y estaba ahí, era un verano muy caluroso. Yo tenía ahí un compañero que me dijo que trabajáramos en un restaurante sirviendo en las mesas y él le dijo a mi jefe que yo había sido un mesero antes y la verdad es que no lo había sido, pero ese no es el punto. Yo estaba ahí trabajando de mesero en Ruidoso. Y en las noches nosotros después de trabajar salíamos, manejábamos 40 minutos a su rancho y desde ese rancho nosotros podíamos ver el fuego, ya que en ese verano había incendios, era muy caliente a través de Nuevo México y desde la distancia nosotros veíamos claramente esos incendios y cómo esos incendios devoraban las montañas. Yo soy de Lavac y allá no hay nada parecido en Lavac. Así es de que me sentaba y veía cómo estos árboles eran devorados por el fuego y eso era increíble. Árbol tras árbol caía por el fuego en cuestión de segundos. Y yo recuerdo pensando qué caliente debe de estar ahí en medio de esos incendios. Era simplemente increíble lo que yo estaba viendo, aunque era también desafortunado porque no podían detener al fuego. Cada que yo manejaba de regreso a casa después del trabajo, yo veía secciones que ya no existían. Así es de que los bomberos hacían lo posible por detener esos incendios, pero
a veces no podían, era muy difícil. Y esta es la idea detrás de este pensamiento de Pablo, la pasión que debemos de tener por el Señor Jesucristo, ese fuego interior. Debemos de brincar de una persona a otra persona y debemos incendiarla con el Evangelio, así como el fuego devoraba estos árboles, debemos de incendiarlos por el Señor Jesucristo. Esta es la analogía que Pablo quiere en nuestras vidas, que nos recomienda un fuego que no se detiene. Así es como Satanás no quiere vernos y los enemigos de la cruz no nos quieren ver como un fuego que no se detiene. Claro, pero está la tentación, circunstancias de la vida, como en Timoteo que no lo estaba haciendo. Este es el caso por el cual Pablo está escribiéndole a Timoteo. Él está sufriendo al ver a su hijo espiritual que no está cumpliendo esa misión. Por eso hay que llevar a cabo 3 cosas inmediatamente para que seamos ese fuego que no se detiene por el Señor. Y debemos de usarlo para la honra y gloria de Cristo Jesús. Y lo primero que nosotros vemos aquí es que debemos de avivar el don que hay en nosotros. Mira los versículos 6 y 7. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por esta razón, ¿por cuál razón? Por la razón de que él sabe que la fe es sincera, es como fuego. Pablo le dice a Timoteo que él está seguro de su fe. Nosotros leímos esto, que esta fe habitó primero en su abuela, luego en su mamá, y ahora él está seguro que está en Timoteo. Él tiene esa confianza, él lo ha visto. Timoteo ha demostrado esa fe en su diario vivir. Él ha servido al Señor, él sabe que tiene un amor por el Señor Jesucristo y ese amor es real, pero algo sucedió en su vida y se ha debilitado. Es una fe sincera. Pero ahora Pablo, que está en prisión, de alguna forma recibe estos reportes. Alguien le dijo, a lo mejor alguien vio a Timoteo y le dijo que Timoteo está en peligro porque se está consumiendo él mismo. Y en la siguiente palabra nosotros leemos: por esta razón te recuerdo, te aconsejo. Y este es el rol del pastor. Este es el rol de un papá: recordar, y esto implica que Pablo ya le había dicho esto a Timoteo antes. A lo mejor él ya había batallado, él tenía esta falta de compromiso con el Señor y no usaba ese talento. Y parece que ya le dijo antes y ya sabe Pablo lo que está sucediendo. Timoteo está tentado a no usar ese don que Dios le ha dado y le dice que avive el fuego del don de Dios. No sé exactamente por qué Timoteo necesita este recordatorio. A lo mejor hay algunas razones que yo encuentro, pero simplemente son suposiciones. Quizás Timoteo sabe que Pablo está en prisión y mira dónde está Pablo. Yo no estoy seguro que yo quiero ir al mismo lugar donde está Pablo, en la prisión, a punto de morir. Ahí está escribiendo, esperando que el evangelio continúe desde la cárcel, y él se siente a lo mejor así atemorizado. A lo mejor Timoteo, él está joven y está intimidado por esta situación, algo con lo cual yo me puedo relacionar. Simplemente tengo 50 años. No, no se crean, tengo 38. Pero a lo mejor es tu caso, que estás en esa situación, tienes miedo. Y a lo mejor Timoteo tiene una humildad falsa, o a lo mejor él no se ha disciplinado en el Señor y se ha convertido flojo, o a lo mejor
él tiene otros planes, ha sido distraído, a lo mejor no ve esto divertido, a lo mejor envidia la vida de otros, a lo mejor quiere vivir más cómodo, a lo mejor asociarse con Pablo es muy complejo y no quiere hacerlo, a lo mejor está debilitándose en su fe, a lo mejor él tiene sueños donde la vida cristiana es diferente y él ve a Pablo en la prisión y dice, yo no quiero vivir eso. Y a él se da cuenta de todo esto y ahora él se ha desanimado. A lo mejor hay un pecado en su vida, el amor del mundo. Muchas cosas pudieron haberle pasado a Timoteo. Por todo esto, él ya no ha avivado el fuego interior que hay en él. Él no está usando ese don que Dios le dio. Y sabes, yo pienso que en algún punto de nuestra vida hemos estado en esta situación. Ya no somos los mismos de antes, pero sabes cómo reavivar ese fuego. Y a lo mejor tú has sido parte de un grupo donde alumbrabas. Y sabes, al estar parte de ese grupo es como encendedores que te vuelven a calentar, a animar y tú puedes recobrar ese fuego. Pablo lo sabe. Pero si tú no haces nada, tú te das cuenta que ese fuego cada vez se va a ir apagando hasta consumirse por completo, a menos que alguien se pare, te dé más gasolina, prenda ese encendedor y ese fuego comience otra vez en ti. Y ahora regresas a ser esa persona que usa sus dones por el Señor. Y eso es lo que debía de hacer Timoteo. Debía de buscar acción, a poner una acción en su vida, tenía que predicarse a él mismo. A lo mejor alguien puso agua en el fuego interior de Timoteo y por eso él está desanimado, pero tú puedes ver en otros versículos cómo Pablo le anima. Le dice que no se avergüence de dar testimonio. Básicamente le está diciendo, no te avergüences de Cristo. Tampoco te avergüences de mí, ya que Pablo estaba asociado al Señor Jesucristo. Comparte con nosotros los sufrimientos. En el versículo 12, Pablo le dice, sabes, a lo mejor tú estás avergonzado, pero yo no estoy avergonzado. Yo sé en quién he creído y sé que Él es poderoso. Timoteo, a lo mejor tú estás avergonzado del Señor, pero yo no. El versículo 16, el Señor dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Timoteo ahora se ha avergonzado y la solución de Pablo nos lo dice en el versículo 6, aviva ese fuego del don de Dios, aliméntalo. Básicamente le está diciendo manténlo ardiendo. Y el punto aquí es que nadie lo puede hacer más que una persona y es el mismo Timoteo. Esta es la responsabilidad de Timoteo. Él es el que tiene que poner sus prioridades en orden. Él es el que tiene que meterse en la palabra de Dios. Nadie lo puede hacer por él. Es su responsabilidad. Él tiene que avivar ese fuego del don de Dios. Obviamente no está hablando de la salvación. Él está hablando de la predicación de la palabra, de ese don espiritual que él tiene, ese don en el cual él predicaba directamente la palabra de Dios. Pablo le dice que hay un don en él que tiene que estar usando en toda su capacidad. Y sí, Timoteo no lo está usando, al contrario, se está apagando. Él está siendo llevado por el tren en lugar de ser Timoteo el que maneja ese tren. Y Pablo le está recordando que avive ese fuego interior. Nosotros podemos avivar nuestra fe de diferentes maneras, orando, teniendo compañerismo con los hermanos,
También avivamos el fuego cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando meditamos en la palabra de Dios. Podemos avivar ese fuego mediante el arrepentimiento de pecado, porque el pecado apaga ese fuego. También podemos quitar esas distracciones. Timoteo tenía que hacer todas estas cosas. Podemos nosotros avivar nuestra fe poniendo y ejercitando la misma fe en circunstancias complicadas. Si Timoteo lo tenía que hacer, el Señor va a regresar en cualquier momento y nos quiere encontrar avivados. Miren, vamos a Primera de Pedro, donde habla de usar los dones, y aquí hay un pasaje que yo pienso nos va a ayudar y nos dice cómo nosotros debemos de servir. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo número 10. Pedro, que en algún punto de su vida también se le tuvo que recordar, el Señor Jesucristo le dijo: alimenta, apacigua mis ovejas. ¿Recuerdas? Ahora Pedro está sirviendo al Señor y él escribe esto. Dice este pasaje: cada uno según el don que ha recibido, versículo 10, ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Este es el punto por el cual nosotros debemos de seguir adelante. No es para nosotros, es para honra y gloria de Dios, sirviendo a otros, ministrando a otros. Recuerda, el contexto es importante. Por lo tanto, le dice: sobre todas las cosas, tú debes de seguir adelante. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, dice Pedro. Hey, mantente firme, usa tus dones, que tu meta sea la gloria de Dios. Eso es lo que Pablo también le dice a Timoteo. ¿Cuántos de ustedes se están relacionando con Timoteo en esta mañana? A lo mejor no eres un maestro o un predicador como Timoteo, pero tu vida está en un punto que no estás haciendo nada por el Señor. No estás usando lo que se ha puesto en tus manos. Cualquiera que sea tu llamado, cualquiera que sea tu habilidad que Dios te ha dado, tú debes de hacerlo mejor para usarlo para el cuerpo de Cristo. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo, nos necesitamos, debemos de estar unidos. Cristo es la cabeza. Y recuerda, si todo el cuerpo está unido y la cabeza está en su lugar, el cuerpo va a funcionar bien. Pero si 20 personas, 30 personas, 40 personas no usan sus dones, ese cuerpo se va a debilitar y las otras partes del cuerpo van a empezar a cargar mucho peso y ya no va a funcionar ese cuerpo igual. Esta es la analogía con la iglesia de Cristo. Todos debemos de estar usando nuestros dones, todos debemos de avivar ese fuego interior que está en nosotros. Así como un atleta, así como alguien que canta o tiene algunas habilidades, así nosotros debemos de hacerlo, pero para el Señor. Es una gran oportunidad para servir al Señor. Y si no lo hacemos, estaremos desperdiciando ese don que Dios ha puesto en nosotros. Pablo dice en Romanos que nosotros debemos de servir al Señor con todas nuestras ganas. Tú vas a desperdiciar ese don que Dios te ha dado si no lo pones en uso. La pregunta es: ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con ese don que Dios te ha dado? ¿Quién se está beneficiando con él? ¿Qué iglesia se está beneficiando? ¿Qué es lo que pudieras estar haciendo? Si Pablo estuviera aquí, ¿qué te estuviera diciendo? A lo mejor tú no tienes idea cuál es tu don y está bien, es un buen punto para comenzar.
no tener idea, eso te impulsa a orar y pedirle al Señor oportunidades para servir. Si tú tienes un corazón que ama a Dios y quieres ser usado por Dios, Él te va a poner en una posición donde tú puedes servirle en todo tu potencial. Y sabes, yo no tenía idea cuál era mi don. De hecho, lo que estoy haciendo ahora no es mi habilidad natural porque yo no quería hablar en frente de personas, pero a través del tiempo el Señor me fue empujando. Bueno, quizás debería decir me empujó, me aventó y ahora miren dónde estoy. Pero no tenía yo idea que aquí me iba a llamar el Señor y ahora te digo, sabes, no rechaces servir donde es más natural o cómodo para ti, porque a lo mejor tú vas a ser como yo, no tienes idea dónde el Señor te quiere poner. Pero déjate llevar por el Señor, que Él te guíe donde te necesita. Él te va a poner en el lugar exacto donde debes de estar, donde vas a ser efectivo si tienes un corazón dispuesto y fiel para con el Señor. Y si tú eres fiel en lo que Él te da, Él te va a poner en el lugar adecuado. A lo mejor va a ser complicado, pero como Pablo escribe, el sufrimiento es parte de esto. No es a veces fácil. Yo te animo que donde quiera que tú estás empieces a hacer algo por el Señor. Uno de los que hablaron en el campamento habló con un joven y le dijo, sabes, lo que necesitas hacer es un ministerio de, eh, de estar detrás de escena. Y a lo mejor eso es lo que te da el Señor para empezar. Y si tú eres fiel en eso, a lo mejor el Señor te va a ir poniendo en lugares más prominentes. No lo sabemos, pero empieza en la parte de atrás. Josh Morales sabe lo que es eso. Así es de que usa cualquiera que sea tu don y donde el Señor te ponga. El versículo 7, Pablo dice un consejo a Timoteo que es muy significante. Mira lo que dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía o timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. La traducción que ustedes conocen es que Dios no nos ha dado espíritu de timidez, es la versión que la mayoría conoce, pero en realidad es cobardía. A lo mejor Timoteo está usando la excusa de que naturalmente él es callado, él naturalmente no tiene ese don de estar al frente de liderar, pero Pablo le dice, hey, acuérdate, no debes de confiar en tus habilidades personales, sino en lo que Dios te está llamando a hacer y confía que Dios te ayudará. ¿Sabes? John MacArthur habla acerca de la timidez y, sabes, él habla fuertemente, dice que la timidez simplemente es cobardía, es una timidez que avergüenza y es el resultado de un carácter egoísta. ¡Wow! Cobardía es una timidez que avergüenza. Y, sabes, yo por naturaleza soy tímido y, sabes, mi timidez debe de ser humillarme ante el Señor y confiar que Él me usará. Pero esto que está diciendo es profundo y trae convicción, porque este Timoteo a veces asocia esto con un carácter egoísta. Él está enfocado en él mismo y cuando se enfoca en él, no se enfoca en el Señor porque tenemos miedo de servir, nos enfocamos en nosotros, no nos enfocamos en ministrar a los demás, nos olvidamos del Señor y nos hacemos tímidos. Timoteo estaba enfocado simplemente en él, no en el Señor para servir a los demás. Por eso se estaba debilitando. Él está descansando en sus habilidades y no en las del Señor. Y eso le lleva a ser una persona tímida, cobarde. Y Pablo le dice que se enfoque en lo que Dios le ha dado. Y lo que Dios le ha dado es más que suficiente. Él debe de confiar en el poder de Dios y no en su poder. Y mira lo que Dios
Dios le ha dado. Dios le ha dado poder, dice el versículo 7, amor y dominio propio. Poder, amor y dominio propio. En otras palabras, es disciplina aquí. Él le ha dado poder, amor y dominio propio. El poder viene de la palabra dínamos, que es lo que ayuda a explotar algo, y si tú lo usas te va a ayudar a hacer las cosas bien. Básicamente Dios te va a dar la energía que tú necesitas, las fuerzas. No necesitas confiar en tus propias fuerzas. Y cada vez que lo haces, te lo voy a decir por experiencia, funcionan bien las cosas. Confía en el poder que Dios te ha dado. Cuando Dios te llama a hacer algo, Él te da el poder para que lo hagas efectivamente. Me encanta Efesios 1, 19, 20, donde Pablo ora y mira lo que dice: y cuál la supreminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. La oración aquí es de que no nos enfoquemos en nuestro poder, sino en el poder que Dios nos da. Es el mismo poder que Él usó para resucitar a Cristo de los muertos. Ahora está operando en nosotros. Es ese poder que resucitó al Señor de los muertos. Para que nosotros le sirvamos, ese poder está en nosotros. Así podemos servir efectivamente. Ese poder se le dio a Timoteo. Y también se le ha dado a todos los cristianos. Nosotros tenemos poder, pero no solo poder, tenemos amor. Se nos ha dado el amor divino de Dios. Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Y Pablo dice que ahí el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. La copa se está derramando de tanto amor que hemos recibido. Y qué importante es el amor. Si tú nos sirves por amor, Pablo nos recuerda que tú puedes servir a las personas, dar tu cuerpo en sacrificio, pero si no lo haces por amor, no sirve de nada ante el Señor. El amor es un imperativo para cada ministerio en el que estamos. El ministerio es complicado, no siempre es fácil y necesitamos amor. Y aquí hay un recordatorio. Dios te da todo el amor que necesitas para hacer las cosas y puedes confiar en Él. Debes de hacer las cosas con amor. A lo mejor sacrificas tu tiempo, tu energía, pero debes de hacerlo por amor. Y aquí Pablo escribe que Dios ha provisto el amor que necesitamos. Así es de que Dios nos ha dado en el versículo 7 poder, nos ha dado amor y también nos ha dado dominio propio, que habla de un control que debe de tener el cristiano. Y esta es una forma adecuada de ponerla. Si tú vas a servir al Señor, lo debes de hacer en el orden correcto. Tu mente debe de estar enfocada y tener las prioridades en el lugar adecuado. En el momento que, eh, tú no tengas tus prioridades bien, cuando el Señor Jesucristo es el primero y cada área de tu vida está bien en prioridad, vas a servir efectivamente. Vas a servir efectivamente. Y este es un recordatorio que Pablo está haciendo. Debemos de tener disciplina en esto. Debemos de tener dominio propio. Él tiene que disciplinar su mente. Debe de evitar esas trampas que el mundo le pone. No importa qué tantos dones tienes, tienes que tener tu dominio propio y debes de descansar en el poder y en el amor de Dios. En 1 Timoteo 4:7, Pablo le dice a Timoteo: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate o disciplínate en la piedad. Cuando
cuerpo ya no quiere, hay que animarlo, le tienes que decir no a las cosas que no convienen, sí a lo que te conviene, debes de disciplinarte. Primera de Corintios 9, 26, 27 dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, y esto es disciplina. Y necesitamos estas tres cosas, poder, amor y disciplina, y las tres se nos ha dado porque Dios quiere que seamos efectivos en el servicio. Efesios 13 nos dice que somos fortalecidos con el poder interior del Espíritu Santo, y esto está cimentado en el amor. Debemos de usar esos dones, y ese es el punto número 1, y tenemos 5 minutos para los siguientes 2 puntos. Considera tu llamado, es nuestro segundo punto. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mi precio suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. No tenemos tiempo de cubrir todo esto en detalle, pero déjame darte algunas cosas. Pablo le está diciendo a Timoteo, sabes, no tienes razón para avergonzarte, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Segundo, sabes, el llamado es para sufrir también por el Evangelio. A lo mejor originalmente Pablo le había dicho a Timoteo cuando le impulsó las manos y le hizo este llamado, y ahora que él ve Timoteo que es real y que no es muy cómodo, le tiene que recordar Pablo que muchas veces hay que sufrir por el Evangelio, y le dice Pablo, únete a mí, Timoteo, y suframos por el Evangelio, por el Señor. También, y esto es muy importante, este es un llamado santo, no simplemente un llamado a sufrir por el Señor, sino también un llamado santo. Es decir, debemos de poner todas las cosas aparte y santificarnos para este llamado. Y Pablo le dice, Timoteo, tú tienes que recordar estas cosas. ¿Quién? ¿Quién en su santo juicio podría avergonzarse del Señor? ¿Cómo podrías avergonzarte de dar la vida por el Señor? No te avergüences. ¿Cómo te podrías avergonzar de este evangelio ante los hombres? No te avergüences de Dios, no te avergüences, Timoteo, de dar testimonio, no te avergüences de mí, de los sufrimientos por el evangelio. Identifícate completamente con ellos. Segundo, Timoteo, ¿tú piensas que no pasé por sufrimiento? Dice Pablo, mira dónde estoy. ¿Cuándo empezaste a pensar que esto simplemente sería un viaje de vacaciones? Mira, nuestro Salvador, el Maestro, sufrió, fue perseguido. Tú también vas a ser perseguido. Tú no estás encima del Maestro. Únete al Señor Jesucristo en sus sufrimientos. Y me encanta cómo lo conecta con el Señor Jesucristo. Pablo no le dice, únete a mí, sino al Señor Jesucristo, relaciónate con Él. Y sabes, Timoteo, te das cuenta, el llamado que tú recibiste es un llamado santo, no es un llamado del mundo, sino del Señor. Tienes que apartarte del mundo y seguir este llamado del Señor, seguir este llamado hacia el Señor Jesucristo. Tienes un llamado santo, tienes que perseguir la santidad y servir al Señor. Este es un llamado que debe de ser atendido. Pablo le está diciendo, no es tu llamado, no es tu plan, es el propósito de Dios. Por su gracia se te ha dado. Eso es lo que tú estás haciendo aquí. Y es su bondad que lo hace posible.
Dios tiene lo mejor en mente para ti y atiende este llamado que te ha dado por Cristo Jesús. Esa es la idea. Considera tu llamado. Necesitamos movernos, si no, no voy a terminar el último punto. Pero debemos de darnos cuenta lo que Dios nos está llamando. Y el punto número 3 es que debemos de seguir ejemplos piadosos que reflejen a Dios. Dice en el versículo número 11, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso, que Él es capaz para guardar mi depósito para aquel día. Y Él dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, así como yo te he dado ejemplos, sigue esos ejemplos en fe, en amor, en Cristo Jesús, por medio del Espíritu Santo. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Dios es poderoso. Él es capaz. Mira, Pablo dice, el Señor me puso por apóstol y estoy dispuesto a sufrir. Y yo descanso en Él, confío en Él, porque Él es poderoso, Él es capaz. Aquí estoy en la cárcel escribiendo y soy testimonio de que Él puede. Y Él te va a dar ese poder que tú necesitas, ese amor y esa disciplina para seguir adelante. Solo sé fiel. No importa donde tú estés, sé fiel al Señor. Sigue el patrón de estas palabras. Sigue la palabra de Dios, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Pablo le está diciendo, no importa quién trate de estorbarte, tú enfócate en las palabras, es un buen depósito que se te ha dado. Hay muchas cosas en las cuales puedes pasar el tiempo en el mundo, pero esto es lo que vale la pena, Timoteo. Recuerda esto, Timoteo, esta es tu misión. Tú debes de retener la forma de las sanas palabras. Activamente protege las palabras que has recibido, las escrituras. Protege lo que Dios te ha dado, el evangelio, el don que ha puesto en tus manos y úsalo. El mundo quiere que te desvíes, que caigas en tentación, que te distraigas, pero tú debes de seguir adelante. Este es un buen depósito. Y aquí nos podemos relacionar porque si tú estás en Cristo Jesús, eres un depósito, eres un buen depósito en el cual Dios ha puesto el evangelio, que son las buenas nuevas. En ese buen depósito no está en tu cuenta, se te ha dado para que tú se lo des a otros, no para que lo mantengas ahí mientras estoy predicando el día de hoy. Yo me doy cuenta que al usar tú tus dones al servicio de los demás, va a ser de bendición, pero sabes, veo que muchos no están sirviendo, no están usando esos dones. No están dándole honra a Dios. Todo lo que Dios te ha dado, debes de usarlo para Él y no para ti. Si tú usas estos dones para ti, te vas a sentir vacío, nunca vas a recibir todo lo que esperas. Este buen depósito se le confió a Timoteo porque nuestro Padre Celestial, Él ha llamado personas como buenos depósitos para predicar, para enseñar, para compartir el evangelio. El evangelio simplemente es que nosotros somos
pecadores, hemos ofendido a un Dios santo, necesitamos reconciliación. No hay forma de reconciliarnos con Él porque hemos pecado, no podemos llegar a Él. Por eso Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, y al morir ahí, derramar su sangre, Él tomó nuestro lugar. No importa qué tan grande sea el pecado, Él recibió la ira de su Padre para que tú, si te arrepientes y pones tu fe en Él, puedas ser justo delante de Dios y algún día te puedas poner de pie delante de Dios. Y sabes, el Señor Jesucristo venció la muerte resucitando, y ahora nos da un buen propósito: cambiar completamente, ser una nueva criatura. Así es de que ese es el buen depósito que Dios ha puesto en nosotros. No importa lo que tú has hecho, no importa dónde tú estás, no importa lo que no hayas hecho, ahora lo has escuchado, que Dios, nuestro Padre Celestial, ha dado a su Hijo por ti. No hay otro regalo más grande que ese. Él lo ha dado por ti. Él va a perdonar todo y te va a cambiar. El trabajo que Él inició, Él lo va a completar en el día de Cristo Jesús, porque Él es fiel. Por favor, ora conmigo. Gracias, Padre, porque no nos avergonzamos. Nosotros estamos conscientes de que a veces nos debilitamos en nuestra fe, y por eso oro en esta mañana que consideremos ese gran regalo que usted nos ha dado, lo que su Hijo Jesucristo ha hecho en la cruz del Calvario, dando su vida por nosotros, que eso fortalezca nuestra fe. Confesamos que somos débiles, confesamos que somos pecadores y pedimos que nos perdone. Por favor, restáurenos por medio de ese poder que usted provee. Denos ese amor, esa disciplina. Ay, ayúdenos a no caer en timidez, a no avergonzarnos, a no ser cobardes. Ayúdenos, Señor, a dar nuestra vida por usted. Padre, le damos las gracias por lo que ha hecho, y yo oro por todos los que están aquí en el santuario, los que nos están ayudando, para que por medio del Espíritu Santo usted haga esto, para que usted llame creyentes para servirle, para que sirvamos juntos. Señor, usted nos ha llamado para servir esos dones. Gracias por lo que nos ha dado, que nosotros proclamemos para siempre, que seamos ese buen depósito que se nos ha dado del Evangelio. Oramos en el nombre de su Hijo Jesús. Amén.